Bueno, continuando con el curso de intervención en lo social dentro del campo de la seguridad social, nos gustaría trabajar algunas conceptualizaciones acerca del estado de bienestar y acerca del sistema de protección social, desde una perspectiva interventiva. En ese sentido, lo primero que podríamos plantear como clave es la ubicación de la intervención, y en ese aspecto yo plantearía una linealidad que comienza con el estado de bienestar o el Estado, el sistema de protección social, y dentro del sistema de protección social nos encontramos con el sistema de la seguridad social. Eso me parece que puede ser útil o interesante como para pensar el lugar de intervención del trabajo social en esos tres niveles, ¿no? Estado, sistema de protección social, sistema de seguridad social. Por otro lado, también tener en cuenta que el sistema de protección social está contenido dentro del Estado, Estado de bienestar o Estado social, y el sistema de seguridad social está contenido dentro del sistema de protección social. Es decir, que hay una concatenación, una correlación que a veces es estable y a veces no. Va a depender esto de elementos contextuales, conceptualizaciones, elementos económicos, políticos, incluso la concepción de estado de bienestar que se tenga, la concepción que se tenga del sistema de protección social e incluso también la consideración o la conceptualización que se tenga acerca del sistema de protección social y su sentido. En ese aspecto, uno podría encontrarse con que hay diferentes características y conceptualizaciones que atribuyen diferentes connotaciones a cada uno de estos términos que mencionábamos recién. En ese punto, lo que plantearía también que la correlación entre los mismos, Estado, sistema de protección social, sistema de seguridad social, va a generar diferentes impactos, fundamentalmente en las características de las prestaciones que cada uno de estos tres elementos tengan. No solamente las prestaciones, sino la accesibilidad a las mismas e incluso el sentido y horizonte de la intervención social va a estar marcado por el concepto de Estado, por el concepto de sistema de seguridad social y también por la conceptación de sistema de protección social. Eh, por otro lado, también existe cierta confusión, y eso lo van a ver en algunos de los apuntes que tenemos ya subidos al campus, eh, con respecto al sentido, sobre todo de cuál es el fin último, cuál sería el sentido principal del sistema de seguridad social. Por ejemplo, Robert Castell plantea la existencia de una dualidad que tensiona, digamos, las nociones de ayuda y de seguridad social dentro del sistema de protección social. De este modo, eh, creo que vale la pena aclarar que cuando hablamos de ayuda social se orienta a una asistencia subsidiada a sectores de la población sin subsistencia, con trabajos estables o con otros medios de subsistencia que puedan ser considerados como estables. Mientras que el sistema de seguridad social es producto de una, digamos, socialización que se va generando a partir de la cobertura de riesgos que provienen del mundo del trabajo, o sea, vinculados con personas asalariadas y las familias de esas personas asalariadas. Esta diferencia, que es bastante sencilla y bastante obvia, muchas veces se aparece como confusa en la presentación de los programas, en la construcción de sentido común y incluso en lo que serían los lineamientos generales, horizontes de intervención, como decíamos antes, y especialmente los sentidos de las mismas. Por eso decimos que en este aspecto el sistema de protección social puede actuar o caracterizarse por tener esta dualidad. Por un lado, ser entendido como ayuda subsidiada o entendido como forma de seguridad social. Esto no quita que el sistema de protección social contenga ambas cuestiones. Es
Es decir, si nosotros miramos el sistema de protección social argentino, nos encontraríamos con que en este momento tenemos asistencia subsidiada a partir de diferentes programas y planes, y también tenemos una seguridad social que implica, digamos, una característica generalizada de la cobertura. El campo de trabajo de este curso y de este seminario se vincula fundamentalmente con el de la seguridad social, pero siempre hay un diálogo con las influencias, relaciones, diálogos con los otros aspectos que conforman el sistema de protección social, el sistema de seguridad social y el tipo de Estado que se tenga en el momento que se lo esté analizando o estudiando. Algunos autores, como por ejemplo Adriana Clemente, plantean un concepto que es bastante interesante, que ella lo denomina desplazamiento conceptual. Es decir, que esto significa que un concepto clave que aparece como relevante dentro de un campo específico se utiliza con diferentes sentidos. Y esto suele ocurrir con lo que venimos conversando, es decir, que la idea de ayuda social puede ser utilizada tanto en el campo de la seguridad social como en el campo de la protección social o en distintos aspectos y enunciados, diría yo, desde el discurso periodístico, desde el sentido común, incluso a veces en los propios diseños de las políticas, programas y planes sociales. Y este desplazamiento conceptual, como problema, lo que trae es una posibilidad de contribución al vaciamiento de los sistemas de protección social que ante la reducción del gasto pierden su impulso de movilidad y solo quedan pensados dentro del campo de la reproducción de digamos, de las características de sobrevivencia a nivel familiar, como se lo llama genéricamente. Estas cuestiones son claves tanto desde el punto de vista de la intervención como desde el punto de vista de la definición de políticas sociales. Por otro lado, también una aproximación a estas cuestiones es posible a través de análisis de diferentes concepciones de estado de bienestar. Eso lo tienen en diferentes apuntes dentro del marco del curso. Y también es posible visibilizarlo con más exactitud cuando analizamos los diferentes programas de lo que se llama genéricamente programas de asistencia condicionada. En este aspecto, podría decirse que estos programas pareciera que muchas veces se desprenden de la lógica que los constituye como elementos articulados y de diálogo entre el sistema de protección social, el sistema de seguridad social y el Estado, o Estado social, o Estado de bienestar, en tanto como lo vayamos denominando, y pone la noción de sistema de protección social por encima de la necesaria centralidad del Estado. Es decir, como que uno podría plantear a partir de esto cierta dispersión de sentido con respecto a la aplicación de políticas sociales que básicamente desorientan a quienes las utilizan y generan incluso ciertas circunstancias o situaciones de malestar eh, o de falta de entendimiento de qué significa tal o cual programa, qué significa tal o cual prestación, qué implica esto en relación con la seguridad social y hasta a veces en términos de la accesibilidad puede ser hasta entendido como una especie de competencia, por llamarlo de alguna manera, entre una cuestión y la otra, ¿no? Es decir, que el clima de época, sobre todo que vivimos en la actualidad, marca, digamos, esta, llamémosle, tensión entre
lo que sería la seguridad social formalizada con una seguridad social o sistema de protección social que aparecería, entre comillas, diría yo, como informal, y yo los plantearía como en tensión, como en disputa, cuando en realidad lo que debemos entenderlos como que uno complementa al otro. En la medida de que se fortalezcan los programas de ayuda, que se fortalezcan los programas vinculados con la solidaridad social y la seguridad social, en la medida que se fortalezca la presencia del Estado en función de la articulación de programas, en función de la redistribución eh, del ingreso y en función del reordenamiento de la economía, es posible lograr un mayor bienestar general y un mayor triunfo, por llamarlo de una manera rápida, de el concepto de bien común, que está siendo, yo diría, fuertemente castigado y fuertemente hostigado por el discurso neoliberal de los últimos años, no solamente en la región, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Es como decirlo de una manera, si quieren, un poco más filosófica, como se rompe la trilogía libertad, igualdad y fraternidad, que se construye en el periodo de la Ilustración, hace 300 años, que le da forma a la Revolución Francesa, que constituye el sentido de nuestras independencias americanas, y que hoy pareciera que eh, la igualdad compite con la libertad. Es decir, la igualdad de unos pareciera que perjudica la libertad de otros y se pierde el espíritu de lo mancomunado, del sentido de unión, del sentido de fraternidad. Cuando, si analizamos esto desde un punto de vista más ordenado, más organizado y más concreto, lo que vamos a ver es que cuanto más igualdad, más libertad y más fraternidad vamos a tener. Lo que logra el neoliberalismo es separar estas tres palabras, incluso conceptualmente hablando, incluso no solamente separarlas, sino hacerlas competir entre sí. Eh, a modo de síntesis, diría, y retomando lo que planteábamos antes, que para iniciar la discusión acerca de la relación entre intervención en lo social y seguridad social, es posible aclarar un par de cuestiones. La primera, diría yo, que tiene que ver con que la seguridad social forma parte de un sistema que es el sistema de protección social, y que este a su vez se constituye como parte de un modelo de estado de bienestar, y desde allí es posible visibilizar las diferencias formas en la ejecución de políticas de ayuda y políticas de seguridad y políticas de seguridad social. De esta manera, las políticas de seguridad social se constituyen a través de pautas institucionales diferentes, con otro tipo de trayectoria e inserción institucional, pero digamos, la lógica más adecuada para las políticas sociales es que éstas sean claramente articuladas, incluso diría yo, claramente comunicadas, para que toda la población entienda el sentido de un programa social, de un plan social o de la existencia de determinada cobertura social que proviene del sistema de seguridad social. Esto también va a dialogar intensamente con distintas modalidades de intervención en lo social, es decir, que todas estas tensiones, todas estas conflictividades aparecen en los lugares de trabajo, aparecen en las oficinas de acción social, aparecen en el sector salud, aparecen en el sector de educación, no son solamente un tema que se recorta dentro del campo de la seguridad social, sino que repercuten en todos los aspectos interventivos que hacen dialogar a la intervención en lo social con las políticas sociales y las políticas públicas. Por otra parte, diría que es importante que tengamos en cuenta, y esto lo vamos a trabajar en el curso que estamos comenzando, con la idea de que las formas de intervención van a estar claramente relacionadas
con los diferentes modelos de Estado, en tanto que un modelo de Estado me va a plantear una forma de intervención, otro modelo de Estado otra forma de intervención, y así sucesivamente, insisto, en esta correlación necesaria como para poder comenzar a conversar. Estado, estado que podemos llamarlo estado de bienestar o estado social, sistema de protección social y dentro del sistema de protección social el sistema de seguridad social, como tres componentes que se correlacionan entre sí pero que uno contiene al otro. Es decir, el sistema de seguridad social está contenido dentro del sistema de protección social y el sistema de protección social está contenido dentro del modelo de Estado que bueno, estemos analizando o estemos transitando o en el cual estemos llevando adelante nuestra intervención social. Bueno, esto es a modo de introducción. Como decíamos antes, tienen textos para leer. Incluso hay el texto de Adriana Clemente que mencionábamos recién en función del concepto que compartíamos, plantea diferentes definiciones y aplicaciones de la noción de estado de bienestar, de estado social y estas tensiones que planteábamos en clave de visitar distintos autores y sus conclusiones al respecto. Así que bueno, con esto terminamos una primera aproximación y nos seguimos viendo. Muchas gracias.